Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de meditación y fe. En Dios haremos proezas. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana, poder regresar, hermanos, y traer estos segmentos que siempre son de bendición, hermanos, para nuestra vida espiritual y qué bueno verles, hermanos, y poder darnos esta oportunidad. Y vamos a manejar un tema, hermanos, en esta semana y aprovechando estos tiempos que se está acabando el año y qué bueno poder, hermanos, meditar en la palabra de Dios. Y vamos a hablar, hermanos, sobre un texto en la palabra de Dios que nos anima y espero que también sea de ánimo y de bendición a sus vidas para este inicio de semana. Y vamos a irnos a Lucas capítulo 2, versículo 52. Por favor, acompáñenme a mí. Lucas 2, 52. Y vamos, hermanos, a leer este versículo que dice, Lucas 2, 52, nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, hermanos. Quiero hablarles en esta semana y en estos días, hermanos, sobre algo que es importante para nuestras vidas, que es el crecer. Jesús nos muestra aquí en su parte humana y también divina, ¿verdad?, que Él tuvo la necesidad de crecer como humano. Él pasó por las mismas formas de nacimiento, las mismas formas en que nosotros llegamos a la tierra. Y Jesús nos da el ejemplo en la vida terrenal que es necesario nosotros también crecer como Él lo hizo. Y nos habla aquí unos aspectos de su vida en los cuales creció. Y creo que, hermanos, que también como cristianos, no importando el tiempo que tengamos, algunos hermanos pueden decir: no, hermano, yo tengo ya suficiente tiempo en la iglesia, yo no ocupo crecer. O puede haber gente que también tiene poco tiempo en la iglesia y decir: bueno, creo que lo mío va más lento, más despacio, hermanos, pero todos ocupamos crecer. El hecho, hermanos, de crecer es algo completamente natural. Es algo que podemos verlo en los niños, en los bebés, como ellos van creciendo y nos vamos dando cuenta. Es algo visible, algo que el tiempo revela y ver cómo ellos van cambiando, cómo empiezan a caminar, cómo empiezan a hablar, cómo empiezan ya a hacer otras cosas y nos da gusto y es completamente normal. Nos asustaríamos si viéramos que nuestros hijos, los niños, no crecen. Si le está pasando algo, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti crecer? Porque es completamente normal. Y después, hermanos, cuando llegamos a una edad madura, adultos que ya no crecemos, bueno, hay otras manifestaciones de crecimiento en nuestro cuerpo. El cabello, la barba, las uñas, incluso, hermanos, esas áreas son las que podemos nosotros ver, pero en nuestro cuerpo terrenal es importante crecer. Pero también, hermanos, hay que recordar que en lo espiritual ocupamos seguir creciendo. Como ya mencioné, no importa, hermanos, o no se confíe en el tiempo que usted tenga en la iglesia o lo que usted empeñe o realice. Incluso líderes, pastores, ocupamos crecer, ocupamos seguir meditando y ocupamos que el Señor nos siga ayudando. ¿Hay un límite para el crecimiento? No, hermanos. Realmente, mientras Dios nos divide aquí en la tierra, hay que seguir siempre en esa etapa de seguir creciendo. Y vamos a ver estas áreas en las cuales Jesús creció. Jesús creció en áreas importantes y que quedan de ejemplo para nuestra vida. Ahí vemos en 1 Corintios 15:58. Acompáñenme, 1 Corintios 15:58. El apóstol Pablo animaba a la iglesia de los Corintios a crecer. Dice ahí: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, siempre está creciendo en la obra del Señor. Siempre. Dice, no habla de que hay un límite o que hay nomás un hasta aquí. No, siempre podemos estar creciendo en la obra del Señor. Y eso es lo que nos anima y nos sigue adelante. Y volviendo a irnos a nuestra cita inicial ahí en Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría. Cuando la palabra de Dios nos habla que Cristo crecía en sabiduría, nos habla que crecía Él en su forma de pensar, en su mente. Todos sabemos, hermanos, que es importante el conocimiento, poder nosotros aprender lo que nos enseñan, pero también, hermanos, es importante saber cómo aplicarlo en nuestra vida. Cristo sí tenía conocimiento, pero también tenía sabiduría para poder aplicar eso que sabía. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Estamos llenos de conocimientos, hermanos, de tantas experiencias, de años en iglesia, en lo que hacemos, pero ¿cuánto de eso le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para poder hacerlo? Cristo mencionaba que tenía sabiduría en lo que Él decía, en lo que las decisiones que Él tomaba. Siempre vemos desde pequeño y toda su vida, su ministerio, la dependencia constante que tuvo del Señor. Buscarle siempre y ayudarle. Ahí, hermanos, en Proverbios capítulo 4, acompáñenme, en Proverbios 4, vemos esta cita que nos anima, hermanos, a valorar el conocimiento, pero también con la sabiduría. Proverbios 4, 6 al 7, dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Importante, hermanos, es esta parte. Cristo, repito, tenía conocimiento, pero también entendió la sabiduría para poder él hacer lo que el Señor le había mandado. Y lo más hermoso y lo más maravilloso, hermanos, es que cuando hablamos de crecer en sabiduría, crecer en nuestra mente, también la palabra de Dios nos da la promesa, hermanos, de que no hay un límite para pedir al Señor. Una cita, hermanos, que muchas veces ya hemos escuchado, pero a veces se nos olvida con respecto a la sabiduría. Está en Santiago, hermanos, Santiago capítulo 1. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense estas palabras, hermano, dice la cual Dios da con un límite, o hasta aquí, ¿no? Dice, da en abundancia, no hay una forma en que podamos acabarnos ese borde de sabiduría. Dice, y da sin reproche, no nos reclama decir, otra vez tú vienes aquí a pedirme, te acabo de dar ayer, no, dice, cuantas veces sea necesario, y dice, y será dada. Entonces, hermanos, podemos seguir creciendo. La pregunta también importante aquí, hermanos, ¿qué tanto estamos metiendo en nuestra mente? Podemos tener toda la intención de crecer en sabiduría, pero igual que Jesús, Él se mantenía ocupado. Él, como sabemos, en los tiempos que Él vivió, ¿verdad? Era necesario, como todo buen judío, aprenderse la ley de memoria, aprender las leyes, aprender los mandamientos de Dios, y en su mente la tiene ocupada. Vemos cómo Él se encontraba en el contexto de esa historia, cómo Él, la verdad, estaba en el templo con los sacerdotes y los maestros de la ley, ahí hablándoles. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría, tenía conocimiento, y Él se importaba en seguir. Él iba a crecer, iba a ser, ¿verdad? El Mesías, la que la gente le iba a seguir y le iba a escuchar, pero Él se preocupó por crecer, por aumentar su conocimiento. Y eso, hermanos, es lo que nos queda para nosotros. La pregunta es, hermanos, ¿estamos creciendo mentalmente? ¿Qué es lo que metemos a nuestra mente? ¿Qué es lo que está llena en nuestra mente? Hermanos, podemos nosotros meditar en esto y decir, Señor, hazme crecer en abundancia, sin límites. Repito, en la situación, en la edad, en el contexto que usted se encuentre, usted puede ir confiadamente al Señor y decirle, Señor, hazme crecer, ayúdame cada día. Esperemos, hermanos, que este segmento sea de bendición a su vida. Si es así, compártelo a alguien más y nos vemos aquí el día de mañana para más segmentos de meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Que Dios los bendiga.